Hola, bienvenido al webinar de beneficios tributarios organizado por Empresas Gasco y por Jiménez y Guita Rodríguez y Asociados. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer más sobre nosotros. No creo. Síguenos en LinkedIn como Empresas Gasco, Unigas, Vidagas. Y en YouTube los canales de Unigas y Vidagas. Síguenos en Facebook, LinkedIn y YouTube como Jiménez y Guita Rodríguez y Asociados. Y en Instagram como JHR Corp. Recuerda dejar tus preguntas en el chat, las estaremos respondiendo al final del seminario. Bienvenidos. Muy buenos días para todos. Quiero darles la bienvenida en nombre de Empresas Gasco a nuestro webinar de beneficios tributarios. Primero me presento, mi nombre es Juliana Duque y una vez más les doy la bienvenida. En caso tal de que se les congele la pantalla o haya algún inconveniente con su conexión, basta con refrescar la pantalla y el inconveniente se les soluciona. Entonces, sin más preámbulos, el día de hoy nos encontramos con Andrés Pachón Luna, él es asociado director de JHR Corp, y con Jairo Murcia Duque, él es asociado líder también de JHR Corp. Va haciendo una presentación así muy rápida. Andrés Pachón es abogado de la Universidad Externado de Colombia y es especialista en Derecho Tributario y de Sociedades de la Universidad Javeriana. Tiene más de 7 años de experiencia en asuntos tributarios y un poco para hablar de su experiencia profesional. Ha hecho labores de asesoramiento y planeación tributaria en diversas firmas reconocidas en el mercado y también tiene experiencia como profesor de la Universidad Javeriana y ha elaborado diversas publicaciones en revistas especializadas en asuntos tributarios. Y Jairo Murcia Duque, él es contador público de la Universidad Central y es especialista en Derecho Tributario de la Universidad Javeriana. Está certificado en presentación de información financiera internacional de la Association of Chartered Certified Accountants. Tiene más de 10 años de experiencia como asesor en temas tributarios y contables y ha laborado para multinacionales de diversos sectores de la economía. Es conferencista y también actualmente cuenta con experiencia como profesor, dando diversas asignaturas relacionadas con asuntos tributarios. Entonces, sin más preámbulos, Andrés y Jairo, les doy paso para comenzar nuestra presentación el día de hoy. Muchísimas gracias, Juliana. Buenos días para todos. La idea es que hagamos una charla magistral muy corta. Eh, digamos que hay muchos beneficios tributarios que pueden aplicar no solo con ocasión de la pandemia, sino fuera del contexto de la pandemia. Entonces quisimos con Jairo, digamos que seleccionar algunos de los que consideramos tal vez más relevantes. Por razones de tiempo, pues vamos a ir un poco rápido en la charla magistral, pero yo creo que lo más valioso en este tipo de charlas es la sesión de preguntas. Entonces, un poco metodológicamente, primero va, digamos que una charla magistral corta de mi parte, 15, 20 minutos, o luego sigue Jairo Murcia con su, digamos que charla magistral, 15, 20 minutos, y finalmente una sesión de preguntas que siento que tal vez sea lo más valioso para los asistentes al webinar, ya de 20 minutos aproximadamente. Entonces, si quieren, comenzamos. Están viendo le pongo Start Presentation, ¿cierto, Julián? Previo. ¿Están viendo mi presentación? Sí. No, pero esto estaba avanzada. Disculpen un momento. Listo. Entonces, estos son los temas que vamos a ver. Como pueden ver, son diversos temas. Vamos a tratar pues, hacer, digamos que parar en algunos temas que puedan ser relevantes y de pronto algunos otros, digamos que pasarlos rápido, teniendo en cuenta que algunos son, digamos, de conocimiento público. Entonces, el tema de las facilidades de pago es básicamente un tema que está muy de moda con la pandemia, porque básicamente lo que piden todos los contribuyentes o muchos contribuyentes es que exista alguna posibilidad digamos que de un pago en plazos de sus obligaciones tributarias. Entonces, obviamente las facilidades de pago, pues es una posibilidad que tienen los contribuyentes que, como su nombre lo indica, solicitar a la autoridad tributaria un acuerdo de pago
y hacer, digamos que un pago de su obligación tributaria en forma, digamos que fraccionada en el tiempo. Entonces, ¿qué? Entonces, pues digamos que la facilidad de pago puede comprender intereses, sanciones e impuesto principal a cargo, ¿cierto? También digamos que un gran equívoco que existe cuando uno habla de estos temas es que el general de las personas dicen la facilidad de pago implica una congelación de los intereses y eso es incorrecto. Lo que sucede es que se arma un paquete de bien sea impuestos, sanción e intereses y sobre ese paquete se siguen causando intereses. Ya vamos a ver más adelante que esa causación de intereses es, digamos que con una base, digamos que con una tasa preferencial, que no es la tasa ordinaria de impuestos que es muy cercana a la usura, sino, 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 sino que es una tasa un poco más favorable. El tema de los plazos, pues pueden ser de plazo 1 año y hasta 5 años, ¿cierto? Aquí el tema para que no haya equívocos, siguen habiendo intereses. Lo que es el alivio para el contribuyente es, digamos que obtener plazo. Porque muchos contribuyentes, como la autoridad tributaria tiene facultades de cobro coactivo, pues pueden embargar cuentas bancarias y digamos que paralizar un negocio si a bien lo tuvieran con un embargo de tipo tributario. Entonces, este tipo de facilidad lo que hace es puede tener la virtualidad de levantar algunas medidas cautelares que se llaman embargo, por ejemplo, de cuentas bancarias, para, en virtud del acuerdo de pago, hacer los pagos en virtud de lo que se pacta en el acuerdo de pago y digamos que suspender el proceso de cobro. Ya vamos para allá. Aquí están los ejemplos, digamos que los efectos de la facilidad de pago, el tema de que se suspende el proceso administrativo de cobro coactivo. Como sabemos, la DIAN tiene la facultad de cobrarse digamos que por su propia cuenta los impuestos, no es necesario que ella acuda a ningún juez. Ellos pueden directamente embargar, secuestrar bienes, embargar cuentas bancarias. Entonces, digamos que esta es una herramienta que en el contexto de que uno de estos procesos ya exista, pues se puede emplear para que el proceso se detenga y digamos que la DIAN digamos que pueda tentativamente levantar algunas de esas medidas cautelares del tipo embargo, ¿cierto? Lo que pasa si no cumplimos con la facilidad de pago, pues es que la DIAN nos va a emitir una resolución de incumplimiento y nos va a reactivar un proceso de cobro coactivo si es que este no existía ya. Otra pregunta frecuente es el tema de las amnistías tributarias, que si yo pretendo acogerme, no sé, ya lo vamos a ver más adelante, a una terminación por mutuo acuerdo ¿qué? Digamos que en el argot común se conoce como amnistías tributarias, que yo, digamos, pago el 100% del impuesto y no pago las sanciones y los intereses. La gran pregunta es si yo estoy en una facilidad de pago de estas, ¿puedo acceder a esos beneficios? La respuesta es sí. En esas amnistías que se han decretado, se han dejado previsiones expresas de que los contribuyentes en una facilidad de pago pueden acceder, siempre y cuando estén, digamos que cumpliendo en debida forma con esas facilidades de pago. Creo que es el tema más importante. ¿Por qué? Porque la tasa de interés usual en Colombia para obligaciones tributarias es prácticamente la más alta, prácticamente la usura. Pero digamos, esta norma permite, o lo que las normas de los decretos de emergencia, aquí el decreto legislativo 688 de mayo 22 permite, es que se pueda hacer una liquidación de intereses a una tasa del interés bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo y ordinarios, que eso es bastante menor que la tasa de usura. La tasa de usura varía cada 3 meses, pero está en el orden del 30%, ¿cierto? Efectivo anual, más o menos, varía cada trimestre. Mientras que la tasa de interés que comento acá, pues puede estar en el orden del 16, 17%. ¿Cierto? Y digamos que aquí hay otro beneficio, pero para algunas empresas de unos sectores particulares. El tema de empresas de transporte aéreo, hoteles que presten, pues obviamente servicios hoteleros, el tema de actividades teatrales, música en vivo y otras, se prevé que el interés sea el 50%, que es una rebaja adicional al interés bancario corriente, pero obviamente solo para digamos que estas actividades muy concretas que están acá. Digamos que para el tema de la presentación, si los asistentes pues gustan, yo creo que pues no tenemos ningún problema en compartir la presentación.
El tema de la conciliación contencioso administrativa y terminación por mutuo acuerdo es un tema que tenemos que partir de la base, que tenemos una discusión en curso con la autoridad tributaria. Conciliación, cuando hablemos de conciliación, es que estamos en una discusión en los estrados judiciales. Estamos en un juez, en un tribunal, en un consejo de Estado. Y cuando hablemos de una terminación por mutuo acuerdo, estamos en una discusión con la autoridad tributaria en vía gubernativa. ¿Qué es vía gubernativa? Es básicamente discusión con la autoridad tributaria en forma directa. ¿Cierto? Entonces, digamos que estos beneficios lo que permiten es una forma, digamos que anormal, de terminar el proceso judicial o el proceso administrativo, digamos que con unas exigencias de pago para los contribuyentes, que son principalmente pagar el 100% del impuesto en discusión, y se le da, digamos que alguna especie de perdón o alivio de no pagar un porcentaje de o bien toda la sanción e intereses o una parte de las sanciones e intereses. Entonces, digamos que aquí está todo el tema formal de la facilidad de pago. Se pueden suscribir, digamos que acuerdos de pago por 12 meses con plazo de suscripción del 30 de noviembre de 2020. Eso, digamos que si por liquidez el contribuyente no tiene el 100% del impuesto para acceder a la terminación por mutuo acuerdo. Y digamos que en este tema la DIAN, digamos que tiene unos términos más simplificados para digamos que acceder a la facilidad de pago un poco por los términos más estrechos que le da el decreto legislativo 688 de 2020. Entonces, aquí básicamente lo que quisimos esquematizar es qué es eso de la conciliación, un poco, digamos que esto es un tema casi que de ley, es decir, la ley y el decreto reglamentario establecen, digamos, digamos que lo que tiene que en tiempos presentarse, es decir, por ejemplo, en el caso de la jurisdicción contenciosa, si la conciliación no se verifica antes del 31 de diciembre de 2020, pues ya no podemos hacerla. Entonces es necesario presentar la fórmula de conciliación, decirle al señor juez que nos acogemos a esta fórmula de conciliación antes de esta fecha para tener derecho. Ante la autoridad administrativa cambiaria o aduanera, nuevamente en vía gubernativa, también se pueden dar estas terminaciones anormales de los procesos y los intereses, nuevamente, aquí se permite que el pago, digamos que del 100% del impuesto sea realizado en un solo momento o con unos plazos, digamos que de máximo 12 meses, ¿cierto? Aquí digamos que son los requisitos, digamos que formales para acceder a una conciliación. La demanda tiene que haberse presentado antes del 27 de diciembre del año pasado, ¿cierto? Del año 2019, ¿cierto? No, digamos que no tiene que haber, digamos que cosa juzgada, es decir, si yo ya tengo una decisión en firme, bien sea en única instancia o en segunda instancia, pues ya no puedo acceder a esto, ¿cierto? Y digamos que uno de los requisitos más fundamentales, sustanciales, es que para yo acceder a esto, tengo que pagar lo que la norma me pide, que si es el 100% del impuesto, tengo que decir, señor juez, aquí está el comprobante de pago del 100% del impuesto para que se dé por terminado el proceso bajo esta fórmula de conciliación. Y aquí digamos que está el término, digamos que tenemos para solicitar este beneficio en los estrados judiciales, que es el 30 de noviembre de 2020 a más tardar. ¿Cierto? Bueno, este es el tema en vía gubernativa. Tiene que haberse dado la notificación de alguno de estos actos administrativos que están ahí dichos, requerimiento especial, liquidaciones oficiales y demás, antes del 27 de diciembre de 2019, ¿cierto? Se tiene que presentar, o sea, nosotros tenemos que decirle a la señora autoridad tributaria que queremos terminar el litigio en vía gubernativa máximo hasta el 30 de noviembre de 2020, ¿cierto? Tenemos que, como parte de los requisitos, corregir nuestra declaración tributaria, digamos que aceptando los mayores valores en discusión de impuesto, pagando, ¿cierto? Y mostrándoselo al señor juez a la señora autoridad tributaria para que la autoridad tributaria le dé trámite a la fórmula de determinación del proceso en virtud de estos beneficios. En este tema del IVA, digamos que lo vamos a pasar en aras del tiempo muy rápidamente. Es el tema de los 3 días sin IVA. El único tema de asterisco acá es que el último día sin IVA está pendiente de reglamentación, pendiente de ser definido cuál va a ser la fecha. Todavía el gobierno nacional no ha definido, un poco por toda la situación del COVID, no han definido cuándo va a ser el día sin IVA. Digamos que a nivel
digamos que de información extraoficial, entendemos que va a ser en septiembre, pero digamos que no tenemos el acto administrativo todavía concreto para, para tener certeza del último día sin IVA. Aquí digamos que están todos los requisitos de la cuantía de los bienes que se pueden manejar como exentos de IVA, ¿cierto? Entonces, con los límites aplicables. Esto creo que lo podemos pasar. Aquí hay un tema importante si en alguna de nuestras empresas vendemos bienes que se beneficien de esos temas del día sin IVA. Y es que el beneficio para el responsable del IVA, para el señor del éxito, para el señor Catronics, para los señores comerciantes, es que se puede vender sin IVA como una operación exenta de IVA, ¿cierto? Y todavía se pueden tomar los IVAs descontables, los IVAs pagados en compras asociadas a esa venta, se pueden seguir tomando como descontables sin ningún inconveniente, con la única salvedad de que pues, no puede verificarse una devolución de un eventual saldo a favor. Ese eventual saldo a favor que se pudiera verificar se tendrá que imputar contra futuras IVAs a cargo del contribuyente. ¿Cierto? Bueno, aquí están todos los requisitos, que los pagos se prefieren por tarjeta de crédito, que tienen que ser máximo 3 unidades del bien del mismo género por persona natural, ¿cierto? Y el tema de la obligación exógena. Los que se hayan acogido a esto, pues tendrán una obligación exógena que seguramente será de cumplimiento en el año entrante, en el año 2020, para informarle a la DIAN una información seguramente muy detallada de cómo vendieron estas operaciones exentas de IVA. Lo que les estaba diciendo, no puede para el respectivo comercio, no puede haber lugar un saldo a favor susceptible de devolución o compensación. Sin embargo, yo puedo seguir tomando mis IVAs descontables, mis IVAs pagados en compras para no afectar mi estructura de costos, ¿cierto? Aquí digamos que esto es un tema bien importante y es todo el tema de la ¿qué? De la exclusión de IVA para arrendamiento de locales comerciales. Digamos que es un tema que siento que es muy, muy útil y muy favorable siempre y cuando lo hayamos podido utilizar, y es que del 21 de mayo hasta el 31 de julio están excluidos de IVA los cánones de arrendamiento. Aquí hay un pequeño error de wording, no es exentos, sino excluidos. Los cánones de arrendamiento causados y facturados entre esas fechas, ¿cierto? Siempre que se hayan dado los requisitos que están aquí dichos, que se trate de arrendamientos o concesiones de locales comerciales, todo el tema de que se hayan tenido que, digamos, que se encontraran abiertos al público antes de la declaratoria de emergencia sanitaria y que con la emergencia sanitaria pues hubieran tenido que tener un cierre total o parcial por un periodo de tiempo superior a 2 semanas. Y que obviamente todo el negocio y la actividad dependa de la afluencia de público, ¿cierto? Entonces, si mi negocio y actividad no depende de la afluencia de público, pues no puedo beneficiarme de esta exclusión de IVA para el arrendamiento de locales comerciales, con la salvedad de que esto no es aplicable para temas de oficinas o bodegas, porque pues usualmente una oficina o una bodega pues no cumple los requisitos que estamos dando acá, no tiene afluencia de público, funciona prepandemia y pospandemia, etcétera. Pero digamos que esto es un tema muy importante y lo hemos visto muy aplicado en el sector de comercial de arrendamientos, ¿cierto? Obviamente tiene que cumplirse esto. La forma operativa de hacer cumplir esto, pues en la norma no lo dice, pero usualmente lo que hemos visto ya en la práctica negocial es que el señor arrendador le dice al señor locatario, al señor inquilino, páseme un documento indicando que usted cumple estos requisitos para yo hacer uso de la exclusión, y obviamente yo como arrendador sí tengo conocimiento para qué se usa el bien, pero digamos que en algunos sectores donde son arrendamientos masivos, pues esta verificación se hace más difícil. Entonces es necesario como documentar un poco más, a pesar de que la norma no exige documento alguno para la procedencia de la exclusión. ¿Cierto? Aquí tenemos un tema de los bienes excluidos de bienes exentos de IVA. Es un listado muy grande del decreto 551 de 2020, ¿cierto? Es un listado muy grande de bienes, entre esos, digamos que bienes muy relacionados con el tema de salud, pero esto digamos que creo que no vamos a detallar mucho por temas de tiempo, ya veo que mi tiempo se está agotando. Esto es un tema importante y es el tema del sector telecomunicaciones, porque pues en mi caso yo me he visto favorecido por eso. Y es que existe una exención de IVA para todos los servicios de conexión de voz y acceso a Internet, cuyo valor no supere 2 VTs, que son pues hoy en día 71.000 pesos. Esta exención va
hasta agosto de 2020, es decir, se nos está agotando, y digamos que pues esperaría uno que para la prórroga de esto tendría que darse un acto del Congreso para hacer esto más permanente, pero pues digamos que esto es un beneficio importante que los operadores de telecomunicaciones han estado muy pendientes e incluso lo han automatizado mucho para que no tenga que mediar una solicitud del usuario para acceder a este beneficio, sino que automáticamente se otorgue el beneficio verificado el umbral de facturación del servicio. Aquí hay un tema especial de plazos de declaraciones, que son todo el tema de unos sectores económicos como hoteles, como algunos responsables del impuesto al consumo nacional de impuesto al consumo de restaurantes, y digamos que tenían un plazo especial para sus declaraciones de IVA, que está ahí comentado hasta el 30 de junio de 2020 para el bimestre marzo-abril, ¿cierto? Que nuevamente esto no es de aplicación general, esto es para unos sectores económicos muy concretos, ¿cierto? Aquí, y finalmente tenemos el tema de incentivos tributarios a fuentes no convencionales. Esto es un tema muy de trámite, pero digamos que es muy sectorizado, y es que con la ley 1715 existe un beneficio si yo deseo invertir en fuentes no convencionales de generación de energía eléctrica, que eso es un proyecto que tiene que tener, pues digamos que principalmente la aprobación de la unidad de planeación mineroenergética, y existen estos beneficios que están acá proyectados. Una deducción acelerada del 50% de la inversión durante 15 años, ¿cierto? Con un límite del 50% de la renta líquida, una exclusión de IVA, nuevamente la exclusión de IVA muy atada a la certificación de la unidad de planeación minero-energética, ¿cierto? Lo mismo la extensión del arancel de importación de ciertos equipos. Todo esto tiene que tener un soporte, un documento que permita a la autoridad aduanera en el momento dado de una importación no aplicar el arancel de importación y el IVA de importación. Y pues obviamente la depreciación acelerada con un máximo del 20% anual. Creo que con esto concluye mi porción de la charla. Le cedería la palabra a Jairo Murcia. Muchas gracias, Andrés. Buenos días para todos. Nosotros decidimos hoy con Empresas Gasco, con Menecita Rodríguez, de desarrollar algunos temas que, si bien no hacen parte de la pandemia en general, o sea que no, sí sirven para darnos alguna idea de los beneficios que pueden tener las empresas de cara a un poco a dinamizar los procesos, sus procesos propios, a beneficiarse tributariamente y a dinamizar de alguna manera la economía. Es el caso en particular que vamos a ver ahora del tema del incentivo para las empresas de economía naranja. Yo sé que muchos de ustedes, creo que todos, lo hemos visto en las noticias, el tema de economía naranja, que la economía naranja, que la economía naranja, y realmente este es un beneficio muy importante para las compañías, y es que todas aquellas empresas o todas aquellas sociedades más bien que se constituyan y tengan algún aporte tecnológico o algunas actividades creativas realmente, pueden acogerse a un beneficio de no pagar impuestos por 7 años, de tener una renta exenta por los primeros 7 años más bien. Esto, digamos que nos parece un beneficio sumamente importante, o sea, por 7 años desde el momento en que se apruebe su inversión y no tener que pagar el impuesto sobre la renta, nos parece una actividad, un beneficio sumamente importante. ¿Qué requisitos se requieren? Lo primero es que se debe solicitar el beneficio y además constituir la sociedad antes del 31 de diciembre del año 2021. Y esto nos da para decir que en primera medida no es exclusivo para empresas nuevas, sino pueden acogerse a este beneficio, empresas que ya existían antes del 31 de diciembre del año 2019, que fue cuando se creó esta norma con la ley 2010, que ya estaba con la ley 1943, pero que fue vuelto a traer con la ley 2010 del año 2019. Entonces, no importa en qué momento se haya constituido la sociedad, siempre y cuando se constituya antes del 31 de diciembre de 2021, podría acogerse a este beneficio de renta exenta por economía naranja.
¿Qué debe hacer? Lo primero es constituir la sociedad y solicitar la calificación del proyecto antes del 31 de diciembre del 2021. Realizar actividades de valor agregado tecnológico y actividades de las actividades creativas y de turismo de las que están listadas en el decreto. Ya vamos a ir a ver casi que una a una para determinar qué beneficios podríamos tener en ese sentido. Contar con mínimo 3 empleados que tengan una relación directa con el desarrollo de la actividad económica. Y acá es muy importante y es, digamos que el decreto lo que me establece es un número de empleados para cada uno de los del nivel de ingresos. Entonces me dice, oiga, mire, si usted tiene, primero tiene que calificar la inversión. Calificada la inversión, entonces tenga en cuenta que usted debe tener un número de empleados de acuerdo al ingreso que usted tenga en la compañía. Entonces me dice que cuando mis ingresos brutos fiscales sean inferiores a 6.000 VTs, yo debo tener por lo menos 3 empleados. Que si mis ingresos brutos entonces ya son menores a 15.000 VTs, entonces un empleado adicional, 4 empleados. Que si mis ingresos son menores a 30.000 VTs, mis ingresos brutos fiscales, ya entonces mis empleados tienen que ser mínimo 5. Y así sucesivamente hasta las 80.000 VTs, que es el tope máximo para acceder a este beneficio, que las 80.000 VTs son 2.741 millones de pesos aproximadamente. Y me dice, oiga, mire, si usted tiene esos 2.741 millones de ingresos, usted puede acceder al beneficio, pero tiene que tener ese nivel de empleados mínimo. ¿Qué empleados no cuentan? Los administradores de la sociedad, es decir, cualquiera que esté registrado como representante legal, gerente, los presidentes, los que tengan puesto en la junta directiva, los que sean de alguna manera representantes de la compañía, no cuentan dentro de este mínimo de empleos. Y el decreto hace una aclaración particular y es, estos empleados, este número de empleados, estamos hablando aquí de 3 o de 4 o de 5 o de 8, esos empleados, cuando la empresa ya esté constituida, cuando no sea una empresa nueva que arranque desde cero, deben tener ese número de empleados adicional a los que ya tienen. Es decir, si yo en el año 2019 tenía 10 empleados, para cogerme este beneficio, entonces tengo que tener 13. ¿Listo? ¿Y cómo me va a medir este número de empleados? Me va a decir, oiga, mire, usted calcule el promedio de los empleados que tiene durante los 12 meses donde se va a coger el beneficio y aproxímelo al entero más cercano. Si usted cumple con ese mínimo de 3 empleados, perfecto, puede acceder al beneficio. Las empresas deben solicitar la calificación del proyecto ante el Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura. Esto es bien importante y resulta que para que el beneficio aplique, digamos que hay unos beneficios que uno los podría solicitar y la aplicación del beneficio estará incluso anterior a la fecha en la que uno lo solicitó. Aquí en lo que me dice es, usted solicite la calificación de su proyecto. Para eso usted va a tener unas fechas para calificarlo. Entonces, ¿qué van a hacer las siguientes? Usted tiene como 3 rangos de fechas, 3 ventanas donde usted va a poder calificar su proyecto. Entre el 1 y el 31 de marzo, entre el 1 y el 30 de julio y entre el 1 y el 31 de octubre. Entonces, usted se califica ahí y tiene 30 días el comité para resolver su proyecto. Cuando le diga que el proyecto es viable, en el momento en que se lo notifique y que la resolución por la cual se lo notifiquen, que el acto administrativo por el cual se lo notifiquen, quede en firme, desde ese día usted tiene derecho al beneficio. Y esto pues nos hace pensar en algunas cosas y es, oiga, ¿qué pasa si yo antes de eso tenía ingresos y como mi impuesto de renta es un impuesto de periodo, entonces yo solamente los ingresos que tenga a partir de ese día tendrían el beneficio? ¿Y qué pasa con los costos? ¿Los asigno proporcionalmente? Digamos que son temas que están como pendientes de definir, pero en principio lo que nos dice el decreto es, oiga, mire, usted tiene derecho única y exclusivamente desde el día en que la resolución, el acto administrativo en el cual se resuelve su solicitud, quede en firme y desde ese momento cuente 7 años y tiene derecho a su renta exenta. ¿Qué más me dice? Me dice, las sociedades deben cumplir con un mínimo de inversión, que ese mínimo de inversión, me dice el decreto, lo puedo hacer en 3 años. Entonces me dice, oiga, mire, usted tiene que hacer esa inversión, que la inversión puede ser en activos fijos, que la inversión puede ser en activos intangibles, y la inversión puede ser en aquellas del artículo 74, raya 1,
que son inversiones en investigación, desarrollo y tecnología, y lo debe hacer en 3 años. Entonces yo puedo hacer, son 4.400 VTs, entonces yo diría 156 millones de pesos, yo podría hacer 10 millones un año, 20 millones otro año, y al final hacer el resto, los otros 130 millones que me falten. Y con eso, incluso así, puedo cumplir el beneficio de la inversión. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué sí me dice? Que dentro del proyecto que presente, yo tengo que desarrollar o presentar qué es el proyecto, cuál es la inversión que voy a hacer, cómo la voy a hacer y adicionalmente demostrar la viabilidad económica del proyecto. No es solamente presentar el proyecto y diga, sí, bonito, yo voy a hacer manillas, las voy a vender y me voy a ganar 20.000 millones de pesos. No, digamos que 20.000, no, 2.000 millones de pesos. Entonces, digamos que eso no, digamos lo que tengo que demostrar es la viabilidad económica con la cual yo puedo presentarme y que ese proyecto realmente va a ser rentable y que realmente ese proyecto tiene las condiciones para ser un proyecto de economía naranja. Debo sí o sí cumplir con todo el pago de parafiscales y cotizaciones a seguridad social. Y una cosa que es muy importante, bueno, 2 temas que son muy importantes son, el primero, debe ser una empresa constituida en Colombia, en el territorio colombiano, no puede ser una empresa extranjera, y debe tener objeto social exclusivo para el desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y o actividades creativas. ¿Qué son? Y vamos a ver aquí adelante el listado de las actividades. Ustedes ven que acá hay de todo. Entonces va a haber fabricación de joyas y bisutería, edición de libros, actividades de producción y películas cinematográficas y la postproducción y la distribución de esas películas, la exhibición de esas películas, grabación de sonido, todo el tema que tiene que ver también con actividades de diseño, con actividades teatrales, con actividades musicales, con audiovisuales, y al final tenemos 2 actividades que no están clasificadas por SIU. Entonces son todos estos códigos SIU y estas 2 actividades que son las referentes al turismo cultural, y ese turismo cultural es muy importante porque es que nos habla de varios temas como, como, eh, como de mostrar la cultura colombiana. Entonces es todo el tema del desarrollo de artesanías, de las visitas guiadas, todo este tema que tiene que ver con desarrollar la cultura en cada uno de los municipios, en cada una de las ciudades, que también está incluido. Entonces uno tiene que mostrar que tiene un proyecto para desarrollar esas actividades culturales en su entorno, y que por esa razón es una actividad de economía naranja que estaría beneficiada con esa renta exenta. También están las actividades relacionadas con deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, que como ustedes se dan cuenta no están calificadas por SIU. Entonces, para volver un poco acá, les decía que tener objeto social exclusivo para el desarrollo de las industrias de valor agregado tecnológico y actividades recreativas. No significa que yo va a tener solo una de estas. Yo podría tener 1, 2 o 3 de estas, pero no podría tener 2 de estas y además arrendamiento de bienes muebles, porque ya me saldría de mi objeto social exclusivo. O yo podría tener creación musical, creación teatral, creación audiovisual, pero no tendría por qué tener además prestación de servicios o honorarios jurídicos o servicios profesionales, porque ya me salgo de esas actividades de valor agregado tecnológico y actividades creativas. O sea, deben ser solamente estas, combinadas como sean, pero tiene que tener un objeto social exclusivo dedicado a estas actividades. ¿Qué me dice? Esto es lo que les comentaba hace un momento, y es que yo debo tener un mínimo de empleados de acuerdo a mis ingresos brutos en cada uno de los periodos, y que debo cumplir en todos los años. Es decir, si yo tengo hasta 6.000 ingresos, hasta 6.000 VTs de ingreso bruto en el año, debo tener 3 empleados, pero lo debo cumplir durante todo el año y durante todos los años que tenga el beneficio. Lo que me dice la norma es que yo pierdo el beneficio en el año en que no cumpla las condiciones y de ahí hacia adelante. Si yo en un año no cumplo, de ahí hacia adelante pierdo el beneficio. Entonces yo debo cumplir con los requisitos y de ahí hacia adelante, pues lo tengo. Y si en un momento no cumplo, pierdo, digamos que estoy parado en el año 4 y no tengo los empleados necesarios, el número de empleos que debía haber tenido, en ese año lo pierdo y de ahí en adelante no puedo acogerme al beneficio. Y hay, digamos que una serie de cláusulas antielusión que básicamente lo que me permiten es que yo no arme estructuras jurídicas para poder crear un proyecto de economía naranja del cual surja una renta exenta, surja un beneficio, pero que realmente era una actividad que ya venía antes. Entonces me dice que la inversión que yo debo hacer, que son 140
punta de millones de pesos que yo debo hacer, no la puedo hacer con procesos de fusión o procesos de absorción o decisión o cualquier tipo de reorganización en la cual yo saque el patrimonio de una compañía y lo lleve hacia otra, o que fusione dos compañías para completar el valor de la inversión. Eso no se puede hacer porque me dice, en ese momento ya no es una nueva inversión y ya no se puede acoger al beneficio. ¿Qué otra condición tiene? Esa inversión no se puede hacer con vinculados económicos, es decir, no es que yo le comience a comprar mis activos fijos o le comience a comprar intangibles o inversiones en general, no es que yo se las compre a un vinculado económico y ya eso me sirva. Me dice, no. Precisamente me dice, oiga, mire, para cumplir con esas inversiones usted puede invertir en propiedades planta de equipo, en intangibles, en inversión en proyectos de ciencia y tecnología, pero no puede pagarle esas inversiones a ninguno de esos vinculados económicos. Otra restricción que me pone es, oiga, mire, si usted va a contratar a esos empleados, el empleado no puede salir de una compañía que es vinculada y llegar a su empresa, porque a menos que se supla el empleo que esa persona tenía en el otro lado, se entiende que era un empleo ya existente. Entonces, si yo soy vinculado, yo soy compañía A y soy vinculado a la compañía B, y compañía B tiene contratada a una persona que es la que maneja todo el área de innovación, y me lo llevo para el otro lado, pues a menos que yo contrate a otra persona en B que se encargue de la gerencia de proyectos de innovación, pues ese empleo nuevo no me va a servir en el otro lado. Eso en cuanto a los proyectos de economía naranja. Entonces, digamos que qué beneficios ya existían sobre algunos de los ingresos que vienen dentro de la economía naranja? Recordemos que dentro de los ingresos que tienen los derechos de autor que reciben los autores y traductores colombianos, ya existía una renta exenta sobre este impuesto. Entonces ya hay una renta exenta que prevé que todos los ingresos que tengan estos autores, siempre y cuando sean libros de carácter científico-cultural y siempre y cuando sean editados en Colombia e impresos en Colombia, pues van a tener la renta exenta por el 100% de sus ingresos. Entonces ya estaba dentro de la economía naranja y no necesitan calificarse, sino que esto ya está, esto no se necesita ni siquiera calificarse. Y pues digamos que para los autores que son extranjeros o nacionales, pero que sean residentes en el exterior, siempre y cuando la primera tirada y la primera impresión del libro se haga en Colombia, va a estar exento un valor equivalente a las primeras 1.200 VTs. Si no se cumple con ese requisito de que la primera tirada o la edición se haga en Colombia, pues digamos que no estarían exentos del impuesto sobre la renta en Colombia. Eso para cerrar un poco con el tema de derechos de autor. El siguiente tema que queríamos traer a colación es el tema, esta es una deducción adicional que nos trajo la ley 2010, que tiene que ver, y la ley 1943 ya la ha traído, pero la recopiló la ley 2010, y es la deducción por contribución a educación de los empleados. Y es que el artículo 107 rayados me dice que se consideran como deducciones aceptadas fiscalmente los pagos que realice el empleador a programas de becas de estudios totales o parciales y de créditos condonables para educación de empleados o miembros del núcleo familiar, y otras dos, digamos que numerales adicionales que ya vamos a desarrollar, y con algo muy importante, es decir, se considera deducible, y con algo particular, y es que no se consideran un pago indirecto al trabajador. Y esto quiere decir, oiga, si no es un pago directo, que evidentemente no es, y si no es un pago indirecto, pues simplemente no va a ser un ingreso para el trabajador y por tanto no está sometido a retención en la fuente. Y eso lo reglamentó el decreto 1013 del año 2020. Y básicamente lo que me dice es, oiga, mire, los pagos que usted destine, pues no van a ser un ingreso para el trabajador, no están sometidos a retención en la fuente, pero hay que cumplir unas condiciones. ¿Listo? Acá es importante tener en cuenta que a pesar de que no están sometidos a retención en la fuente y que no se consideran ingresos para efectos fiscales, sí podría ser cuestionado por parte de la UGPP si esos pagos realmente son ingresos para fines de seguridad social y contribuciones para fiscales. Pero es que recordemos que para los fines de seguridad social y las contribuciones para fiscales, el ingreso se entiende como todo pago que yo le haga directa o indirectamente al trabajador como una remuneración de su labor. Entonces, uno podría entender que a pesar de que esta exclusión está dada y está establecida para el ingreso de la persona, del empleado,
y para la retención en la fuente del empleado en impuesto sobre la renta, podría no aplicar para la seguridad social. Sin embargo, es un tema que hay que discutir mucho más a fondo y sobre todo tener muy en cuenta la opinión que pueda estar dando la UGPP. Importantísimo es que estos pagos no buscan reemplazar los pagos salariales. Es decir, yo no podría decir a una persona que se gana hoy 10 millones de pesos, decirle, mire, yo ahora le voy a pagar 8 millones de pesos por salario y 2 van a ser educación de sus hijos o van a ser educación suya. Porque digamos que esa es una de las previsiones que uno podría hacer, podría indicar que es realmente un abuso de la norma y podría estar siendo reconfigurada por la administración tributaria. Entonces, en principio, no debería yo tener una persona con un salario, se lo disminuyo y le pago salud para ahorrarme o para que la persona se ahorre un poco del impuesto sobre la renta. ¿Qué beneficios o qué engloba este beneficio? Incluye los programas para becas de estudio totales o parciales y los créditos condonables para los empleados o los miembros del núcleo familiar del empleado. Entonces me dice el decreto que los miembros del núcleo familiar del empleado son, cuando sea una persona que tenga cónyuge, entonces si tiene cónyuge, entonces será su cónyuge, sin ninguna limitación, y sus hijos menores de 25 años, sin ninguna limitación. Es decir, como se pueden dar cuenta, esto va un poquito más allá del concepto de dependiente. Recuerden que en dependientes es las personas entre 18 y 23 años que estén estudiando. Acá no, ni siquiera tiene que, digamos que la persona puede ser mayor de 25 años y adicionalmente podría ser cuando la persona no tiene cónyuge, cuando no es casada, podría tener también como miembros de su núcleo familiar a sus padres y a sus hermanos, pero aquí sí exige que pues, sean dependientes económicos suyos. ¿Listo? También está, digamos que esta inversión también se puede hacer en programas dirigidos o a centros de atención dirigidos a la estimulación y desarrollo integral, a la educación inicial, siempre y cuando los centros tengan educación para menores de 7 años. Y adicional, puedo hacer unos aportes a las instituciones de educación técnica, tecnológica y de educación superior que cumplan con requisitos establecidos en el Ministerio de Educación, siempre y cuando estén dentro del área de mi influencia social. Es decir, digamos que, y acá es importante tener en cuenta, y es, mi área de influencia será el área de influencia donde yo tengo necesariamente mi operación. Entonces, digamos que siempre ponen el caso de una persona, una entidad que tiene un área administrativa en Bogotá y tiene una planta en Pereira. Entonces, digamos que su área de influencia, ¿cuál es? El área donde tiene su planta, donde viven o donde trabajan sus empleados operativos, o el área administrativa. Evidentemente, uno debería pensar que esos planes deben estar enfocados a esas áreas donde yo tengo realmente mi operación, que será por allá en Pereira y no acá en Bogotá, que es donde yo tengo mi área administrativa. Entonces, otro beneficio que queríamos traer que nos parece importante, que fue que trajo la ley 2010, es el descuento de IVA por adquisición de activos fijos reales productivos. ¿Qué es lo que me dice el artículo 258-1? Me dice que todos aquellos activos fijos reales productivos, entendidos como aquellos que aportan directamente a la operación productora de renta de la compañía, que participen directamente y permanentemente, además, con esa renta productora, con esa actividad productora de renta más bien, yo los puedo considerar como activos fijos reales productivos y todo el IVA que yo pague lo voy a poder tomar como descuento tributario directamente del impuesto sobre la renta. Y me dice que adicionalmente yo puedo tomarme el IVA que esté relacionado con los servicios que yo utilicé o que necesité para poner el bien en las condiciones debidas. ¿Esto qué significa? Que si yo voy a instalar una planta, pues esa planta de procesamiento de gas, yo la voy a instalar y voy a necesitar para ello los honorarios de unas personas que vayan, instalen, Todos esos valores yo contablemente los puedo capitalizar porque son necesarios para la actividad productora de renta, y todo el IVA que yo le pague a esas personas normalmente se capitaliza, también lo puedo tomar como un descuento tributario en el impuesto sobre la renta. Y es un descuento tributario en el impuesto sobre la renta, no en el impuesto a las ventas. Yo no puedo tomar ese IVA como descontable, es una de las prohibiciones.
Entonces me dicen, no lo puede tomar como IVA, como descontable en IVA. Puede tomarlo o como descuento tributario en el impuesto sobre la renta, en la presentación de su declaración de renta, o lo puede capitalizar y depreciar. Y dependerá pues de las necesidades de cada compañía. Algunas compañías pensarán, oiga, mire, para mí es mejor capitalizar eso y depreciarlo en 5, 10, 15, 20 años, que realmente tomarme ese IVA porque estoy en una situación de pérdidas o porque realmente no me está dando impuesto. Entonces, digamos que son situaciones particulares que deberá analizar cada compañía. Pero en principio consideramos que obviamente tomarnos el descuento tributario, porque además es el 100% del IVA pagado, pues es muchísimo más beneficioso. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que realmente ni siquiera hay una limitación para tomarme ese descuento tributario en el impuesto sobre la renta en el tiempo. Es decir, yo lo puedo tomar en el momento en que termine la construcción, eso sí me dice, en el momento en que yo termine la construcción y lo deje activo, o en cualquier periodo siguiente. Y ese cualquier periodo siguiente puede ser en 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 años. Y si yo todavía tengo un remanente de IVA en 20 años, pues lo puedo seguir tomando. ¿Qué condición me pone? Que pues obviamente esos activos fijos reales productivos sean activos que tengan la condición de ser depreciados o de ser amortizados. Lo que les decía, podrás contarse el impuesto sobre la renta en el año en que se efectúe el pago o cualquier periodo grabable siguiente. Se puede reconocer como un descuento tributario o como mayor costo del activo. Y acá hay una precisión importante y es, me dice, oiga, mire, si usted realmente adquirió ese bien, que también es un activo fijo real productivo, pero lo adquirió a través de un contrato de leasing, usted también se puede tomar ese IVA de ese bien que usted está adquiriendo, también se lo puede tomar. Para ello, ¿qué se requiere? Que la persona que me está vendiendo, o que me estaba más bien arrendando el bien, me certifique cuánto fue el valor que él pagó por esa adquisición de ese bien. Entonces, si yo le estoy haciendo un leasing sobre unos computadores, pues sobre esos computadores seguramente pagué un IVA si excedían el tope para considerarse grabados, y ese IVA que esa persona pagó para poderme arrendar a mí, lo puedo tomar yo como un descuento tributario. Obviamente la condición es que yo ni lo capitalice y lo deduzca como una depreciación, y también como segunda condición es que no se lo vaya a tomar él también, o que él no se lo haya tomado como descontable en su declaración de IVA, que no debería haberlo realizado. Y me dice que pues yo debo conservar todos los recibos de pago, certificados, facturas de adquisición de los activos, declaraciones de importación en el caso que sean bienes importados, y demás de documentos necesarios para evidenciar el cumplimiento de todos estos requisitos que les estoy comentando. Y por último, ya para cerrar y pasar un poco a una ronda de preguntas, tenemos este beneficio que es la recuperación de cartera a favor de las entidades territoriales. Yo creo que ustedes ya lo han escuchado, y es este decreto legislativo 678 del año 2020, que básicamente me da la oportunidad, digamos que este decreto fue, digamos que la intención de este decreto era, digamos, lograr que las entidades territoriales de alguna manera pudieran mejorar su flujo de caja para poder atender la pandemia. Entonces me dice, oiga, mire, cuando usted pague hasta el 31 de octubre del año 2020, usted puede pagar el 80% del capital de ese impuesto, de esa tasa, de esa contribución que usted tenía pendiente de pago, y no necesita ni pagar intereses ni pagar sanciones. Si a hoy es una deuda que yo tengo desde el año 2017, que tengo por 100 millones de pesos y tengo unas sanciones también de 50 millones de pesos, y además tengo 50 millones de pesos de intereses de mora, pues la norma me dice, ni siquiera pague ni esos 50 de intereses, ni esas 50 sanciones, sino simplemente pague ni siquiera el impuesto, sino pague el 80% de esos 100 millones de pesos, o sea, 80 millones de pesos, y ya, y con eso usted queda saldado y al día. Y también me dice, oiga, mire, si usted ya definitivamente antes del 31 de octubre no puede, pues también lo puede hacer entre el 1 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre del año 2020, pero ahí ya no sería el 80%, sino pague el 90%, que de todas maneras consideramos que es un beneficio bastante importante. Y me dice que para aquellos pagos que yo haga hasta el 31 de mayo, pues incluso así yo puedo reducir sanciones e intereses, pero tendría que pagar el 100% ya del capital del impuesto que estoy debiendo. Entonces, como se pueden dar cuenta, este es un beneficio pues monetariamente muy importante, porque pues
de dejar pagar todas las sanciones, todos los intereses. En Bogotá particularmente también el tema de las multas, porque ese también hay otro beneficio, es el pago del 50%, pero digamos que este es un beneficio supremamente importante, que hay que tener en cuenta, que todos los impuestos, sanciones, intereses que yo deba deben ser anteriores a la vigencia de este decreto. Entonces, cualquier cosa que haya sido posterior, si yo dejo de pagar hoy el IVA, pues, dejo de pagar el ICA, pues me toca pagarlo completo más sanción más intereses, porque no entra dentro de este beneficio. ¿Qué me dice también? No, digamos que básicamente que todo el tema, digamos que siempre y cuando sean sanciones referentes a un impuesto o intereses referentes a un impuesto, pues yo puedo reducir tanto sanciones e intereses y simplemente pagar el impuesto. Digamos que hasta aquí era nuestra breve intervención. Lo que decía Andrés, digamos que intentábamos traerles como varios temas para que ustedes quedaran como con conocimiento de ellos, y podríamos ahora pasar a una ronda como de preguntas. Entonces, si quieren... Jairo, antes de empezar la ronda de preguntas, vi mucho en el chat el tema de compartir la presentación. Entonces, Sí, claro. la voy a mandar por acá. En el chat van a encontrar el archivo para que lo puedan descargar. Ya se está compartiendo. Entonces, ahí estamos compartiendo el archivo en PDF para que tengan ese material de consulta. Y ahora sí, ya podemos pasar a la ronda de preguntas. Listo. Aquí me hacen una pregunta y es si el decreto 678 aplica para impuestos nacionales. No, no aplica para impuestos nacionales. La presentación se la vamos a compartir. Aquí dice: los rendimientos financieros obtenidos adicionalmente a los ingresos de una de las actividades están incluidos bajo el beneficio. Yo no sé si se refieren a, si quieren, Edgar, pero básicamente los rendimientos financieros obtenidos adicionalmente a los ingresos de una de las actividades. Ok, ya sé a qué se refieren. Si es referente a la economía naranja, la norma prevé que sean los ingresos brutos, es decir, cualquier ingreso bruto fiscal. Si son rendimientos financieros, si son cualquier otro tipo de ingreso, siempre y cuando sea un ingreso fiscal, está incluido, sí, señor. De pronto, si no era la pregunta, pues no la pueden aclarar ahí por el chat. Dice: buenos días, mi inquietud es con el decreto TAC, que es un beneficio para los contribuyentes. Quisiera saber si este decreto se puede aplicar para la creación de las declaraciones de la DIAN. No, solamente para entidades territoriales, municipios o Bogotá. Aquí habían otras preguntas. Buen día. No sé si pasé. Listo, ya tenemos una nueva pregunta. Buenos días. Si dejo de pagar la renta en una empresa, ¿aplica el decreto? No. Y además es solamente para entidad, no para impuestos nacionales, sería solamente para impuestos territoriales, y además no aplica si el impuesto es posterior al decreto. Entonces, sería solamente para las declaraciones que haya presentado antes de la vigencia del decreto. Acá hay otra pregunta que dice: buenos días, ¿el decreto aplica para sanciones por información exógena? No, no aplica, solamente para la determinación de impuestos, para las determinaciones en las cuales yo calculo un impuesto y consecuentemente calculo una sanción y unos intereses, pero para resoluciones independientes no aplica. Creo que no hay más preguntas. No sé si de pronto, Juliana, ¿tienes alguna pregunta adicional en el chat? Por ahora no he visto. Bueno, entonces a todos muchísimas gracias. En nombre de JHR y Empresas Gasco, les agradecemos por haber compartido con nosotros este espacio. La renta exenta de economía naranja genera dividendos grabados para accionistas. ¿Qué reconocimiento planear esta situación y no generar el dividendo grabado? Sí, evidentemente lo que nos plantea Javier en el chat es, debido a que se consideran rentas exentas y no es un beneficio trasladable a los socios, en el momento que yo distribuya sus dividendos van a tener el carácter de grabados para los accionistas. Y pues dependerá de lo que yo necesite, si realmente, porque es que digamos que lo que quiere el beneficio es promover la actividad, la actividad dentro de la empresa, ¿no? Que se distribuyan beneficios a los empleados y verificar que todas esas inversiones se hagan dentro de la empresa y estén destinadas a estos sectores de la economía. Entonces, por esa razón no prevé trasladar ese beneficio a los socios. Muchísimas gracias a todos, a Empresas Gasco. En nombre de JHR realmente les agradecemos mucho por la asistencia. A ti, Juliana, por invitarnos, y pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos. En nombre de Empresas Gasco los despido
Espero que tengan un excelente día. Más adelante al correo les va a llegar un link con la repetición del webinar. Y también en YouTube, en nuestros canales de YouTube, Unigas y Vidagas, podrán encontrar la repetición del webinar. Más adelante también les comento que tenemos una serie de webinars preparados para nuestros clientes. Y muchas gracias, espero que tengan un excelente día. Gracias por todo tu apoyo. Esperamos que el webinar de beneficios tributarios haya sido de tu total agrado y provecho. Recuerda que puedes acceder a la repetición del webinar a través de un link que te llegará al correo más adelante, o también podrás encontrar la repetición en nuestros canales de YouTube Unigas Vidagas. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer más sobre nosotros. Síguenos en LinkedIn como Empresas Gasco Unigas Vidagas y en YouTube los canales de Unigas y Vidagas. Síguenos en Facebook, LinkedIn y YouTube como Jiménez y Guita Rodríguez y Asociados y en Instagram como JHR Corp.